Jeremías. Abra por favor la palabra en Jeremías, capítulo 4, versículo 3. Por favor, abra en este versículo, abra su Biblia para que veamos lo que nos enseñe la palabra de Dios en este día. Jeremías, capítulo 4, el versículo número 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en este pasaje: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, en este momento, Señor, a ti damos toda honra y toda gloria. Padre, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Agradecemos, Señor, la grandeza que hay a través de tu palabra. Agradecemos que tu palabra es viva, es eficaz y que nos ayuda a que podamos nosotros cada día ser diferente, porque tiene vida en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias por todo. Bendito eres. En Cristo Jesús, bendícenos a través de ella. Amén, amén. Preparando el terreno para la nueva cosecha 2025. Preparando el terreno para la nueva cosecha 2025. La palabra del Señor aquí en Jeremías dice: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Estamos a 2 días de comenzar un año nuevo y es un tiempo muy importante para preparar el terreno para la cosecha que nuestro Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Porque hay una cosecha grande que viene sobre nuestra vida. 2024 fue un año excelente, fue un año bueno. 2025 viene mejor para nuestra vida. ¿Cuál es el terreno que tenemos que preparar para la nueva cosecha? ¿Cuál es ese terreno que yo tengo que preparar para la nueva cosecha? Ese terreno es mi vida. Yo tengo que preparar mi vida. Es muy importante el consejo que nos da el versículo de Jeremías, capítulo 4, el versículo 3. Es muy importante. Nos dice: no tenemos que sembrar entre espinos. Tenemos que procurar quitar de nosotros todo aquello que puede ser un estorbo para nuestras bendiciones. Porque hay muchas cosas que están estorbando a nuestra vida y que impide que nosotros sigamos adelante, que impide que nosotros avancemos en nuestro caminar. Y el mundo en el cual vivimos nos ha hecho ser necios, nos ha hecho ser rejegos, y nosotros estamos en nuestra necedad. Y en nuestra necedad estamos viviendo y no permitimos que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Es por ello que la palabra nos invita a que nosotros preparemos nuestro terreno para recibir las bendiciones de parte de nuestro Dios. Que quitemos todo aquello que puede ser un estorbo, un obstáculo para las maravillas que Dios quiere dar a mi vida. ¿Cómo debemos preparar nuestro terreno para la nueva cosecha 2025? ¿Cómo debo de preparar el terreno para la nueva cosecha 2025? Número 1, Jeremías 4:3. Mire lo que dice la palabra de Dios: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestro terreno para la nueva cosecha en este próximo año que viene es reconocer la dureza de nuestro corazón. Reconocer que nuestro corazón es duro. La palabra del Señor nos dice: harad campo para vosotros.
El arado es utilizado por los agricultores principalmente cuando el terreno que va a ser sembrado tiene condiciones desfavorables que están afectando la cosecha. Esto nos enseña que es necesario arar cuando la tierra está seca, compacta y dura. Hay que meterle el arado para que la tierra pueda suavizarse, para que la semilla pueda entrar, para que pueda la semilla germinar. Tenemos que reconocer que muchos de nosotros queremos las bendiciones del Señor en nuestra vida, pero nuestro corazón está seco, está endurecido. Es necesario meter el arado para que pueda la semilla germinar. Está seco, endurecido. Y por ello, la semilla de la palabra de Dios, la semilla de las promesas de Dios, la semilla de las bendiciones, la semilla del milagro de Dios, no germinan en nosotros. Porque el mundo en el que vivimos nos ha hecho necios. Y estamos en nuestra necedad. ¿Por qué está endurecido nuestro corazón? ¿Por qué nuestro corazón está duro? ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que el corazón seco y endurecido es causado por nuestra falta de arrepentimiento. Porque nos falta arrepentirnos delante de Dios. Y lo que muchos hacemos nada más es cambiar de parecer. Pero no tenemos un arrepentimiento genuino y verdadero, porque dentro de nosotros hay muchos pecados ocultos. Por eso David decía, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes más. De los que me son ocultos, líbrame. Y cuando no hay arrepentimiento delante de Dios en nuestra vida, entonces la semilla de la palabra, la semilla de las promesas, la semilla del milagro, la semilla que Dios tiene preparada para nosotros, es difícil que germine. Y por todas aquellas cosas que causan en nuestra vida, que no queremos dejar, que han causado mal, a pesar que sabemos que no son agradables delante de Dios, como por ejemplo la soberbia, el resentimiento, la incredulidad, la murmuración, la falta de perdón y muchas otras cosas más. Mire Romanos 2:5, lo que nos enseña. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje. Dice, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les dice, pero por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nada más por la dureza de nuestro corazón. Porque no hemos permitido que la palabra entre, porque no hemos permitido que la promesa germine en nosotros. Por eso es necesario que metamos el arado, para que nuestro corazón, la tierra, nuestro corazón, pueda ser una tierra manejable. Todo por la dureza de nuestro corazón no arrepentido. Estamos atesorando para el día de la ira. Si de por sí ese día va a haber ira, más enojo sobre nosotros. También la palabra de Dios nos muestra que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor trae a nuestra vida tiempos de bendición. Es más, la palabra les dice tiempos de refrigerio. En Hechos 3:19, mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Hechos capítulo 3, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, así que arrepentíos
y convertíos, arrepiéntanse y conviértanse. No dice cambien de parecer, dice tengan un arrepentimiento genuino y conviértanse, cambien su modo de vivir para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de recreo, de refrigerio, tiempos de disfrutar. En las escuelitas bíblicas de verano, hasta los que hemos sido maestros o los que andamos ayudando, ¿a poco no nos gusta que llegue el refrigerio? Un corazón endurecido es una tierra estéril. Solo al ablandarlo con amor y con fe, podremos sembrar y cosechar bendiciones para nuestra vida. ¿Qué debo de hacer entonces? Debo de preparar esta tierra. Debo de ararla, porque vienen bendiciones en el 2025. Número 2. ¿Cómo debemos preparar nuestro terreno para la nueva cosecha? Volvemos a Isaías 4:3. Isaías 4:3. La última parte, lo leemos todo, dice, pero así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros, escuche, y no sembréis entre espinos. Número 2, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de preparar mi terreno para la nueva cosecha 2025? Debo de quitar los espinos y las malas hierbas de nuestro corazón, de mi corazón. Quitar esos espinos que están estorbando, esas malas hierbas que yo he dejado crecer. Este año no permita nuevamente que los espinos y la mala hierba del enemigo nos robe la bendición del Señor. No lo permita. Pero, ¿cuáles son esos espinos y esas malas hierbas? ¿Cuáles son esos espinos y cuáles son esas malas hierbas que hemos dejado crecer durante este año y que si volteamos a ver nuestra vida, mire cómo nos tiene? Vamos a ver, veamos lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios en cuanto a esos espinos, esas malas hierbas. Primeros espinos y primeras malas hierbas, los afanes, el materialismo. Marcos 4, del 18 al 19. Marcos, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Mire lo que dice la palabra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y la palabra en mí se hace infructuosa. No produce. ¿Por qué? Porque los afanes, la codicia, el engaño de las riquezas han ahogado en mí la palabra, lo que me puede dar la verdadera bendición. No permita que los afanes, no permita que las búsquedas de las cosas materiales de este mundo se vuelvan una prioridad en su vida. Es bueno tener cosas, son necesarias, pero que no sean la prioridad de su vida. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. ¿Y cuál es la orden de las prioridades de acuerdo a la palabra de Dios? Mateo 6:33. Mire el orden de las prioridades de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:33 dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Son las prioridades. Jesucristo dice, busca primeramente el reino de Dios. Busca lo que es de Dios. Apégate a lo que es de Dios. Y luego dice, y todas estas cosas materiales serán añadidas.
Aquí no dice que primero busque el reino de Dios y después busque las cosas materiales. Aquí dice que busque el reino de Dios y lo demás por sí solito llega, sin andar buscándolo. El Señor lo provee. Y muchos de los que estamos aquí lo tenemos experimentado. El Señor provee. Busque primeramente el reino de Dios. ¿Cuáles son esos espinos y esas malas hierbas? Número 2. Proverbios 24 del 30 al 32. La falta de esfuerzo y valentía. Proverbios 24, 30 al 32. Escuche lo que dice la palabra. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Sí sabe lo que es perezoso? No es un oso que se apellida Pérez. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. 31. He aquí que por toda ella, la viña y el campo, habían crecido los espinos. Ortiguillas habían ya cubierto su faz. O sea, no se podía caminar por ese campo. Y su cerca de piedra, ¿cómo estaba? Destruida. Miré y yo lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Inmediatamente corrí a mi campo y empecé a limpiarlo. La falta de esfuerzo y valentía. Tenemos que comprender que el Señor quiere bendecirnos. Quiere abrir puertas de bendición para nuestra vida, ventanas de los cielos, así dice la palabra. Dice, pruébame y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobreabundantes. Él quiere prosperarnos, quiere cambiar nuestra vida para bien, pero muchas veces la falta de nuestro esfuerzo, las excusas que todos tenemos, ¿cuál es su mejor excusa? La mejor que tiene. No me la diga, ni se la diga, sígala usando. La falta de valentía de nuestro corazón nos hace robarnos a nosotros mismos las bendiciones de Dios. Y al final, muchos terminamos quejándonos. A 2 días del 2025 y terminamos murmurando y terminamos preguntando por qué. Y terminamos hasta diciéndole al Señor, es que tú tienes la culpa. Pero es que no nos hemos puesto a pensar lo que dice la palabra de Dios aquí. Este hombre vio aquel campo, había espinos, ortigas, habían crecido ya sobre la faz de aquel campo, la cerca de piedra estaba ya destruida. Y mire el consejo de la palabra de Dios. Dice, miré y lo puse en mi corazón. Dice el proverbio, lo miré y todo lo malo que había visto lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. No debo de caer en eso. No debo de hacer esas cosas. Debo de estar al tanto de mi vida espiritual. ¿Cuáles son esos espinos y malas hierbas? Hebreos 12:15. La amargura de nuestro corazón. Hebreos 12:15. Lo amargo de nuestro corazón. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, mirad bien. El escritor a los hebreos dice, pon atención bien. Fija atentamente tus ojos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
Se mira bien, pon atención, fija tus ojos atentamente a lo que estás haciendo o a lo que no estás haciendo. No sea que alguno de entre nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios y brote una raíz de amargura, y esta raíz de amargura esté estorbando a mi vida. Y yo bien amargoso por todos lados. Bueno, algunos tenemos así la cara, ¿verdad? No somos tan amargosos, pero así tenemos la cara. Dice, y este amargor nos estorbe. Y por si fuera poco, dice, por ella, los que están allá a su lado, son contaminados. Muchos cristianos estamos viviendo así, en amargura, por las cosas que no tenemos, por las cosas que sí tenemos, pero que nos parece que no son suficientes y queremos más, por las enfermedades que padecemos y nos enojamos. ¿Por qué? Por las bendiciones de nuestro prójimo, que quisiéramos nosotros tenerlas y decimos, no se las merece, el que se las merece soy yo, porque los domingos vengo y me siento hasta adelante. ¿Y eso qué? Recordemos que esa amargura es un estorbo grande para nuestra vida, para nuestras bendiciones. Pues en lugar de amargura, el Señor quiere de nosotros un corazón agradecido. Que seamos contentos con lo que tenemos, felices con lo que tenemos. Y si a nuestro hermano le está yendo bien, gloria a Dios porque le está yendo bien, porque si le va bien a él, me va bien a mí. ¿Cuáles son esos espinos? ¿Cuáles son esas malas hierbas? Santiago 4:4. Santiago 4:4. La mundanalidad, la carnalidad de nuestra vida. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios, porque ha de ser muy feo ser enemigo de Dios. Y para ser enemigo de Dios es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es ser amigo del mundo. No tengo que hacer otra cosa. No hay un ritual que yo tenga que hacer para convertirme en enemigo de Dios. Nada más hágase amigo del mundo. Y es más que suficiente para constituirme en enemigo de Dios. Un terreno puede estar contaminado por diversas sustancias que están afectando negativamente la calidad y la cantidad de la cosecha. Pero yo sigo en amistad con el mundo. Aunque mi terreno esté contaminado por sustancias pecaminosas. Y estas sustancias pecaminosas están afectando negativamente la calidad y la cantidad de mi cosecha. Y no estoy dando la cosecha que debería de dar. Porque sigo siendo amigo del mundo. Yo no estoy diciendo que deje a sus amistades que viven en el mundo. Amigo del mundo es practicar lo mismo que el mundo practica en cuanto a pecado. Y ahí vamos nosotros atrás de ellos. Nosotros tenemos que saber si algo es un estorbo, quitémoslo, porque cada quien sabemos lo que nos estorba, por no decir de qué pata cojeamos, porque se oye más feo. Pero cada uno sabemos lo que nos estorba, para que la semilla de Dios pueda dar fruto abundante en nuestra vida. Es tener una vida contaminada de mundanalidad, de carnalidad, y que no permite el avance de nosotros. Cuidemos nuestra vida de esta mala hierba, de estos espinos que están ahogando la palabra. Ya no vivamos haciendo lo que nuestra vida quiera. Sujetemos la carne. Llevémosla a la obediencia
a Cristo Jesús y obedezcamos a su palabra. Vivamos para nuestro Señor en santidad. Número 3, ¿cómo preparar o cómo debemos preparar nuestro terreno para la nueva cosecha en el 2025? Mateo 13:24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo voy a preparar mi vida, mi terreno para la nueva cosecha en este próximo año? Voy a prepararlo procurando sembrar en mi vida solamente buenas semillas. Porque la palabra nos enseña en la parábola que Cristo les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Solamente si sembramos buenas semillas, podemos esperar buenas cosechas y buenos frutos para nuestra vida en 2025. La buena semilla es la palabra de Dios, sus promesas para nosotros. Escuche Lucas 8:11, escuche lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios: esta es pues la parábola. La semilla buena es la palabra de Dios. ¿Qué hace usted con la palabra de Dios? La palabra de Dios es la semilla buena. Es la que hace que germine, es la que hace que crezcamos, es la que hace que produzcamos, es la que nos hace que sigamos adelante. ¿Qué hace usted con la palabra de Dios en lo físico? Porque usted puede decir, no, yo en la memoria la traigo. Y donde quiera que voy la ando recitando. Pero ¿qué hace con la palabra de Dios en lo físico? Si se recuerda que tiene una Biblia, porque pues ya la usamos en el celular. Si se recuerda que tiene una Biblia y que contiene 66 libros. Si les dijera ahorita levanten su Biblia, muy pocos la levantamos. 1, 2, 3. Ándele. Y si les digo prenda su Biblia, la mayoría. Hay muchas cosas buenas y útiles con las que podemos sembrar en nuestra vida y en nuestra mente. Semillas como el conocimiento académico, semillas como los consejos de nuestros padres, semillas como las palabras de ánimo que nos han dado. Pero no hay mejor semilla que la palabra de Dios. No hay mejor semilla que nos haga crecer nuestra fe, que nos haga crecer nuestra seguridad en Dios, que la palabra de Dios. Esa semilla no falla. Porque los consejos a veces nada más son palabras. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Recuerdo a unos meses atrás, cuando estábamos en el hospital, y le decía yo a Cristo, le decía, es que ya estoy bien cansado, y la palabra, si estás cansado, ven a mí. Es que esta tribulación que tengo, pero estás atribulado, pero no estás angustiado. Ya no hallaba qué decir. Y esas palabras fortalecieron mi vida y dije, no vuelvo a decir nada. Porque la palabra me tapa, es más poderosa que yo. Nada más confía en la palabra. Ninguna semilla es superior a la palabra de Dios y a sus promesas. No permitamos que el enemigo siembre malas semillas en nuestra mente, en nuestro corazón. No lo permita.
el mundo en el que estamos viviendo y a la forma de cómo la estamos viviendo es muy para sembrar semillas malas. Es muy hábil el mundo. Ahorita todos estamos a un clic de ingresar a través de nuestro teléfono a donde nosotros queramos. No permita que el mundo, que la red lo atrape. Y no permita que el enemigo siembre malas semillas en su mente, en su corazón. Escucha Mateo 13, 27 al 28. Mateo 13, 27 al 28. Escuche lo que dice. Dice la palabra: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No hubo buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Qué pasó, Señor? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. No tratamos a nuestros hijos de sembrarles buena semilla y de repente nos salen con una cizaña. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos esa cizaña? ¿Quieres que la destruyamos? ¿Y qué le dice el Señor? No está hasta el versículo que les dije. ¿Qué les dije? Dijo: no, déjenla que crezca juntos, para que aprenda por cizañoso. Al final, cuando se corte, ¿qué va a pasar? Una será echada al fuego. No permita que el enemigo siembre malas semillas en su mente, en su corazón. Las semillas del enemigo vienen a nuestra vida a través de las palabras de personas que nos desvían de la voluntad y del propósito de Dios para nuestra vida. Proverbios 19, 27, última cita. Proverbios 19, 27. Mire este consejo que nos da la palabra de Dios a 2 días de terminar este año 2024. Escúchelo. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de razones, de las razones de sabiduría. Ya no sigas escuchando esas cosas. Ya no sigas viendo lo que ves, porque lo único que hacen es que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No te provocan otra cosa. Es semilla del enemigo. Es semilla mala, equivocada. Por eso, hijo mío, dice: ya termina de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Busquemos a Dios. Preparemos nuestro terreno para recibir grande cosecha. Y que 2025 sea un año para nuestra vida próspero, abundante, bueno, grande, lleno de sanidad. Y que Dios nos ayude a poder recibir lo que necesitamos cada uno recibir. Que tengan un feliz 2025. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Y dejamos el lugar a quien corresponde.